Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos la bienvenida a Steven Riascos, que hoy en nuestro seminario va a presentar el ejercicio de la violencia tras las negociaciones del conflicto armado colombiano. Steven es economista de la Universidad del Valle y es estudiante de nuestra maestría en economía. Steven, muchas gracias por acompañarnos, por ofrecernos este trabajo, esta presentación de tu trabajo. Entiendo que es tu trabajo de grado, así que les recuerdo a todos que este es un espacio abierto para trabajos en curso, para trabajos de tesis de maestría, las de doctorado también, y en general para todos nuestros colegas que quieran compartir con nosotros sus trabajos de investigación, sus avances o también sus trabajos terminados. Muchas gracias de nuevo a todos. Steven, muchas gracias, bienvenido. Esta es tu casa y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, profe. Muchas gracias también al departamento por la invitación. Es un gusto pues, poder presentar este trabajo en el marco del seminario. Entonces, bueno, para iniciar, este ejercicio que les voy a presentar el día de hoy es un ejercicio, digamos, algo preliminar, hace parte del trabajo de investigación y en esa parte, digamos que no es un trabajo que todavía esté terminado, es un trabajo que está en curso y por supuesto que todas las observaciones que hayan pertinentes me las podrán hacer y las tendré en cuenta en el documento final. Este trabajo está siendo asesorado por la profesora Laura Sánchez y el profesor Santiago Gallón. Bueno, entonces, básicamente nuestra agenda va a contemplar, pues, digamos, como estos 5 puntos que tengo aquí planteados, que primero vamos a partir de unas motivaciones, vamos a esbozar un poco lo que es mi hipótesis, vamos a dar una revisión a la literatura, vamos a hacer como, digamos, como grandes grupos que tratan de reunir como temáticas en torno al conflicto armado y el rumbo que se puede tener. Vamos a ver, digamos, como algo de una revisión de esa literatura para poder pasar así a la parte de la evidencia empírica, ver la base de datos y, digamos, como ver la estrategia empírica que estoy planteando, y como les menciono, digamos, como ver algunos resultados preliminares y algunas discusiones en torno a esos resultados. Entonces, de entrada, pues digamos que para iniciar tenemos que como motivación el conflicto armado colombiano, según el Instituto para la Economía y la Paz, está por el orden de del 10.8% del PIB, nos cuesta ese conflicto armado. ¿Qué es, digamos, como lo que me llevó un poco a contemplar este problema de investigación? Está que el conflicto, digamos, armado corresponde precisamente a ciertos vacíos que históricamente ha tenido el país. Uno de ellos, por ejemplo, lo esboza Bushnell desde su libro de Colombia, una nación a pesar de sí misma, y es que históricamente Colombia ha sido más territorio que Estado. Es decir, que históricamente, pues, nuestro territorio es muy grande, pero ha habido como una incapacidad estatal para llegar a los territorios. De ahí que empiecen a aflorar diversas dinámicas, diversas complejidades en los territorios que tienen que ver con la cohabitación y la colisión entre actores violentos que quieren dominar estos territorios. Eso, digamos, que está ampliamente documentado por la literatura. Hay una gran parte de la sociología y de la ciencia política que se han encargado de estudiar esas relaciones de poder en estos territorios. Lo más interesante de todo esto es que cuando uno ve esa cohabitación, esa colisión entre actores armados que incluso hoy en día estamos pues aún viviendo, puede corroborar que también hay ciertos intentos del mismo Estado o gobierno por, digamos, como tratar de llevar unas reglas que permitan aligerar todo ese
digamos, como esa serie de dinámicas violentas que afloran debido a esa cohabitación y esa colisión. Entonces, digamos que en toda la revisión que se hizo, se pueden identificar 9 procesos de negociación, 9 procesos de negociación que han sido establecidos con actores armados en la ilegalidad. Aquí hay una aclaración metodológica, digamos que no voy a entrar en el detalle de que si ese acuerdo es una negociación. Para mí un acuerdo y un proceso de negociación va a ser lo mismo para efectos de la tesis, eso teniendo en cuenta que, digamos que solo han habido como 2 acuerdos de paz, pero si vamos a contemplar los periodos de negociación que no terminaron con un acuerdo, también podemos reunir los 9. En eso, digamos que podemos ver es que cada vez que se empieza a negociar la paz, parece que algo más se estuviera negociando o se estuvieran como impulsando una serie de incentivos en los territorios que hace que precisamente todo ese ejercicio violento empiece a cambiar y empiece a transformarse. Y se transforma en parte, digamos que esa es como la justificación cliché, y es que el Estado no ejerce su función tras un proceso de paz, que es el equivalente a decir como si se subastara el territorio. Esto lo vamos a esbozar un poco más en la hipótesis, pero digamos que básicamente es esa incapacidad estatal de llegar al territorio posterior al acuerdo. Tenemos también algunas motivaciones, y son en las cifras. Tenemos que, si nos vamos a algunas estadísticas del Centro de Memoria Histórica, desde 1958 a 2018, este centro tiene documentado al menos 300 masacres, 260.000 homicidios, 32.000 secuestros, más de 8 millones de desplazados, 120.000 desaparecidos forzados, y se han identificado al menos 31 grupos armados ilegales. Digamos que todas estas también entran a ser precisamente como motivaciones que ponen como en la mira esta investigación. Así, la hipótesis que planteo bajo estas premisas es que las negociaciones de paz generan unas vacantes de poder en algunos grupos que son disputados por otros grupos ilegales, lo que termina conllevando a la persistencia, expansión y exacerbación de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano. Básicamente, ¿en qué consiste la tesis? Hay un conflicto inicial, hay un proceso de negociación, puede que haya un acuerdo, y en ese proceso el grupo se va del territorio. Lo que normativamente debería pasar es que cuando el grupo se va del territorio, el Estado entra a ocupar el espacio que el grupo ocupaba en el territorio. Sin embargo, lo que hemos podido ver es que esto no ocurre, sino que son otros grupos los que terminan ocupando el territorio. Y digamos que esa ocupación por parte de otros grupos exacerba la violencia. Digamos que aquí un poco lo que podemos ver, digamos para ponerlos digamos como un poco más, en frases un poco más claras, lo que podría estar pasando es que al Estado no estar ocupando ese espacio que está dejando este actor ilegal, lo que ocurre es que muchos grupos empiezan a desarrollar una competencia. Esa competencia es para controlar el territorio, pero digamos que para controlar territorio se requiere controlar población civil. Entonces, en ese marco es que vienen las disputas sobre el territorio y sobre el control por la cooperación de los civiles, y eso es lo que termina siendo, pues, digamos, lo que termina generando una exacerbación de la violencia. Como antecedentes, tenemos aquí los 9 acuerdos, los 9 procesos de negociación, y vemos que digamos que antes diferentes negociaciones, siempre hay como un hecho posterior que termina mostrando como cierto refinamiento del ejercicio de la violencia. Por ejemplo, en el 82, que fue el primero que se rastreó, el primer proceso de paz, que se rastreó, digamos, como proceso establecido entre un gobierno y unos grupos armados con unos objetivos claros y, digamos, que se planteaban abordar.
Digamos, esto fue entre el gobierno del presidente Betancourt con las FARC, y digamos que esto terminó en un genocidio de al menos 4.000 militantes de la Unión Patriótica. A raíz de eso, digamos que bueno, vinieron como diferentes procesos de paz y diferentes procesos de negociación, que por ejemplo uno fue del 90 también. En el 90 este grupo de el Ejército Popular de Liberación y una fracción del M-19 se adhieren a un proceso de paz en el gobierno de Virgilio Barco, y esto termina con una masacre de la Chinita digamos, de muchos participantes, de muchos militantes de lo que se constituyó como el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Y esto se agudizó también un poco más, digamos, durante el gobierno de Gaviria, cuando intentó hacer un proceso de paz con toda la coordinadora guerrillera, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En ese proceso estaban las FARC, el ELN y el EPL. Y terminaron, digamos, también con muchos más de los esperanzados que venían del proceso de la fracción del acuerdo anterior. Y así han habido, digamos, diferentes fenómenos, hasta que ahora estamos viviendo una nueva dinámica del conflicto en el marco de lo que entró a ser la negociación con las FARC, pues porque este era el grupo guerrillero, uno de los grupos guerrilleros más grandes, si no es el más grande del país. Este acuerdo de paz terminó, que fue negociado, digamos, durante el gobierno Santos. Pues ahorita estamos viendo como todos unos hechos en torno al asesinato de líderes sociales, principalmente, lo que nos lleva a pensar que de nuevo ese ejercicio de la violencia se está refinando y digamos que en ese marco está generando como una dinámica diferente en los territorios. A modo de nota, tenemos que luego del proceso fallo, por ejemplo, del proceso del 2000, se dieron al menos, después de ese acuerdo de paz de ese proceso de negociación que ocurrió durante el gobierno de Pastrana, se dieron 150 homicidios y 3.5 millones de desplazados. Algo que es muy importante, y es que durante ese periodo los paramilitares se expandieron en más de 253 municipios y las FARC intensificaron las acciones violentas en 396, mientras que el ELN lo hizo en 220, como lo menciona Ariel Ávila en su libro Detrás de la guerra en Colombia. Hay un aspecto adicional que tiene que ver, digamos, cómo se vive la violencia en los territorios. Y lo que podemos ver es que hay unos territorios que históricamente han venido siendo golpeados por todas estas oleadas de violencia y todas estas transformaciones. Y es que, digamos que esta forma de intensificar la violencia termina siendo resultado de ese producto, digamos, la violencia termina siendo ese mecanismo para generar, digamos, como ciertos incentivos para que las poblaciones y los gobiernos locales, las autoridades, terminen, pues, participando o cooperando, por así decirlo, con el grupo armado. Entonces, en ese marco, vemos unos territorios que históricamente han sido muy golpeados por ese ejercicio de la violencia. Entonces, los mapas que les voy a mostrar, podemos ver, digamos, como ligeramente un poco los territorios, y vamos a identificar de que muchos de ellos coinciden en los diferentes tipos de violencia que se han venido, pues, ejerciendo de manera histórica por los grupos. En la figura 1 tenemos, digamos, como un ejercicio conjunto. Bueno, en esta figura 2 se supone que la gráfica se iba a mover un poco, pero si le doy clic me va a redirigir a ver si se logra mover. No se va a lograr. Digamos que nos va a mostrar un poco cómo era esa evolución de la coincidencia, pero eso lo podemos ver más adelante. Acá tenemos también, digamos, como algunas dinámicas que están
pues tristemente, digamos, en esta coyuntura un poco de moda, es toda la parte de las víctimas de masacres. Vemos que históricamente también, principalmente, esto es como Antioquia, por aquí podemos ver al Valle, la parte de Nariño, algunas partes de las zonas de La Guajira, que han sido como históricamente las más afectadas de las masacres. Hay una pequeña acotación, y es que si bien en el Centro de Memoria Histórica se documentan 300 masacres, estas reúnen a cerca de 15.000 víctimas. Y de cierta forma, digamos que hay una aclaración que hay que tener también un poco en cuenta, y es que las masacres tienen una connotación muy diferente al homicidio, porque las masacres tienen una carga ideológica, y precisamente en estos momentos en los cuales se dan estos periodos de transición, los diferentes grupos ya no prefieren llegar con escaladas grandes de violencia, sino con unas violencias muy focalizadas, especialmente masacres, que hacen precisamente que las poblaciones se sientan un poco vulnerables, pues digamos, al identificar también como el mensaje que hay detrás de todo este proceso. Asimismo, digamos que en el marco del conflicto han habido otros tipos de violencia, no solo, digamos, la muerte, también ha habido un tipo de violencia sexual, han habido procesos de desapariciones forzosas. Podemos ver que no, los puntos son muy coincidentes con el ejercicio anterior, y digamos que también hay un ejercicio de desplazamientos forzados, que digamos que en ese orden, pues digamos que sí, también se ven como los mismos municipios que han venido siendo pues protagonistas periodos a periodos. Acá podemos ver un poco la evolución de los asesinatos en el marco del conflicto armado. Entonces, en este marco podemos ver un poco la evolución desde el 58 hasta el 2018. Aquí otra pequeña aclaración, digamos, se toma el 1958 es porque el primer año, digamos, es el primer año disponible de cifras del conflicto armado colombiano, y los datos van hasta el 15 de septiembre del 2018. Entonces, digamos que ahí se puede ver como un poco cómo se ha venido comportando el grueso digamos, de la violencia letal utilizada en el marco del conflicto armado. Y cuando empezamos a desagregar todo ese ejercicio de asesinatos, el Centro de Memoria Histórica reúne cerca de 262.000 asesinatos en el marco del conflicto. Sin embargo, que se le puedan atribuir a un actor, están apenas 174.890 asesinatos, que pueden, digamos, como identificarse quién lo llevó a cabo. De ello, digamos, se puede ver un poco como la participación por los grupos armados. Vemos que el 77% está, digamos, ocasionado más por paramilitares y por neoparamilitares, o por la parte del crimen organizado, o ACRIM, o GAOs. Bueno, digamos que es, todas esas categorizaciones pues están generando como ese 77%. El 11% de los asesinatos los causó las FARC, el 8% digamos, fue el ELN, y el 4% lo hizo el Estado. Entonces, ¿por qué el Estado aparece también como un agente participante en el marco del conflicto? Precisamente hablábamos hace un rato que la competencia entre los actores termina generando unos incentivos para que los distintos gobiernos o población civil entre a cooperar con ellos en la lógica de disputa, y bajo esa idea, pues el Estado también entra a ser precisamente uno de los organismos que puede entrar a, digamos, o bueno, más que el Estado, los gobiernos locales entran a participar también de esas disputas en la medida en que deciden apoyar o cooperar mejor con estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos identificar tres hechos, digamos, como estilizados en el marco del conflicto. Uno es que el conflicto armado es un conflicto de tipo irregular, y en los conflictos irregulares hay unas motivaciones y una producción de violencia que condicionan el desarrollo. Ningún conflicto armado es igual a otro, digamos que cada uno tiene su lógica,
pero digamos que hay grandes consensos frente al desarrollo que pueden tener. Voy a digamos que en esta parte les voy a mencionar como algunos papers que creo que logran reunir perfectamente la idea. Uno es el de Grossman, que habla precisamente de cómo, digamos, hay unos órdenes que terminan siendo establecidos por el saqueo, y con órdenes, digamos que me refiero a que los grupos pueden tener diferentes ideologías, pueden tener una ideología insurgente, basadas en la rebeldía, una naturaleza contrainsurgente, que pueden estar basados en combatir rebeldes, y una naturaleza del crimen que está basada en incentivos. Grossman lo que dice es que todos estos grupos terminan teniendo unas motivaciones para establecer órdenes locales, y en la medida en que se puede recurrir a esos órdenes locales, ellos buscan desarrollar mecanismos que les permiten saquear a la población. Son órdenes basados en el saqueo, en el aprovechamiento económico de la población. Por la parte de Collier tenemos como todo el discurso de lo que es el agravio y la codicia. Entonces él dice que hay unas motivaciones en el conflicto armado que propulsan el desarrollo del mismo. Tenemos que por una parte está las motivaciones en el marco del agravio, que son las motivaciones iniciales por las cuales se inicia un movimiento insurgente. Están basados principalmente en los ideales, y digamos que bajo ese discurso se llega precisamente a la población para, digamos, generar unos incentivos para que ellos se entren a cooperar con ellos en el marco de identificarse un poco más con la causa que ellos están llevando a cabo. Pero también dice que hay unos órdenes basados en la codicia, o una motivación basada en la codicia, que es sencillamente la captura de ciertas rentas, principalmente ilegales, que están disponibles. Y que, digamos, que un orden que está basado en el agravio es muy fácil, o teje, digamos, un delgado hilo que lo puede llevar a la codicia. Otro documento que es muy interesante es el de Kaldor. Mari Kaldor habla precisamente digamos, de cómo las guerras entran o todos estos conflictos irregulares tienen unos tintes diferentes, y en el marco de tener esos tintes diferentes, precisamente entran digamos, a tejer una lógica en la cual buscan involucrar cada vez la población civil, porque los grupos se dan cuenta que al involucrar a la población civil le lanzan unos mensajes que si logran, digamos, establecer una cooperación con ellos, pueden establecer órdenes, y que digamos que en ese sentido, pues eso les va a dar o los va a potencializar un poco más como grupo armado. Pero también habla de que, digamos, que hay una serie de estrategias que pueden llevar al Estado a ofrecer como mecanismos cuando no es capaz de hacerle frente a esa amenaza de insurgencia, y precisamente que entonces puede involucrar agentes contrainsurgentes o paramilitares en el accionar de esta violencia para entrar a hacerle como contrapeso a los grupos guerrilleros. Hay unos artículos también que es el segundo hecho estilizado quizás, y es el componente territorial que se tiene en el marco del conflicto armado. Digamos que toda la parte del componente territorial marca lo que es la trayectoria y la intensidad. Para eso, digamos que los diferentes papers que están aquí, pues logran evidenciar eso para diferentes, digamos, para diferentes países, principalmente en el caso de Sudáfrica. Pero, digamos, voy a referirme a dos. Uno de ellos es precisamente el de Holterman, que es el de 2019, que digamos que él evidencia que en el caso de Sri Lanka se podía ver que la violencia que era llevada a cabo por los grupos rebeldes en la insurgencia tenía una exacerbación que se ligaba a la autonomía territorial del área que se estaba disputando. Y otro artículo que es muy importante, creo que en el marco de todo este análisis, es el de Blattman,
el de Blackman creo que es un muy buen artículo que busca rescatar todo el componente espacial del conflicto armado. Él utiliza una comparación entre el conflicto o la guerra civil que hubo en la India y utiliza el conflicto armado colombiano, nuestra guerra civil, precisamente para esbozar un poco, digamos, como la trayectoria. Y lo que encuentra es que para predecir la violencia futura no hay mejor predictor que el mismo territorio. Entonces, eso digamos que justifica también un poco la estrategia que se va a utilizar más adelante. Finalmente, en el caso colombiano, pues podemos ver que como es utilizado, tenemos que los actores que participan del conflicto armado tienen un comportamiento estratégico, recurren, digamos, como a las negociaciones de paz y digamos que cuando estos acuden a estas negociaciones de paz, que muchas veces terminan siendo incompletas, se generan unos eventos de violencia sistemática y focalizada, como digamos, bien lo dice Acemoglu, Robinson y Santos, en la cual digamos que el Estado, pues digamos que en ese paper se evidencia que el Estado tiene una incapacidad digamos de llegar a los territorios, se ve la necesidad del Estado de ceder su monopolio de violencia a ciertos grupos. Cuando esto pasa, digamos que se tejen una serie de incentivos en los territorios, en la población civil, en los gobiernos locales y en los actores armados que puede terminar estableciendo unas reglas que si no son claras, pueden terminar precisamente con ese proceso de exacerbación de la violencia. Arjona, Ana María Arjona, digamos que clasifica esos procesos en los cuales se llega a un orden como rebelocracias, que son procesos en los cuales, si bien el Estado no ha podido ceder su monopolio el Estado cede el monopolio de la violencia a un grupo armado, este grupo armado llega al territorio y es capaz de impartir justicia, es capaz de brindar, digamos, como bienes públicos, y en ese entonces la comunidad logra establecer un vínculo de cooperación con este grupo, y cuando la población civil entra a cooperar con este grupo, entonces se establece una rebelocracia, porque en ese marco termina siendo precisamente, digamos, como el grupo el que termina dando digamos, como las reglas de cómo se debe jugar en el territorio. Adicionalmente, hay un paper, pues digamos, también, no voy a hacer énfasis en todo, pero el de Ferguson y Vargas, es un muy buen documento, es un documento excelente para entender, digamos, como todos los incentivos que se han venido dando a la parte militar y el papel precisamente del Estado en el marco del conflicto armado colombiano. Y es que cuando se le dan incentivos por cumplir metas, lo que podemos ver es que precisamente esto puede llevar a tener, digamos, como hechos como lo son los falsos positivos, por ejemplo, que es precisamente el caso que ellos analizan. Y digamos que también un paper posterior, que es el de Ferguson, Robinson, Torvik y Vargas, ellos analizan en el marco de ese paper que precisamente para muchos grupos para muchos grupos armados, establecer procesos de cooperación con los gobiernos locales, lo que hace es que precisamente logra que se empiecen a establecer, digamos, como ciertas estrategias que le permiten a los gobiernos locales permanecer en el poder. Entonces se reduce un poco como la competencia electoral, y cuando esa competencia electoral, pues, digamos que se ve reducida, pues se ven favorecidos ambos grupos. Entonces ellos ahí entran precisamente a esbozar como todos estos aspectos. El paper de Prem nos habla un poco de toda la dinámica de los líderes sociales y cómo estos tipos de violencia tienen una carga simbólica que precisamente está ligada, pues, a facetas del control del territorio, y pues él muestra, digamos, que a través de un modelo de agencia como es este proceso de establecimiento de reglas, y a quien incumple las reglas se le castiga mediante
pues una masacre o, digamos, un asesinato de un líder social, que es una cabeza visible de la comunidad. Y finalmente está el paper de Castillo y Riascos, que en este caso lo que se menciona es que hay una serie de incentivos que tienen los grupos armados para establecer unas reglas claras, llegar con unos patrones de control al territorio, y que esto, digamos, si estos no se cumplen, ellos tienen que ejercer una estrategia violenta que les permita precisamente como lanzar, digamos, como una señal de que las reglas se tienen que cumplir en esos territorios donde ellos están tratando de instaurar su orden. Así, si hacemos como una clasificación de lo que puede llegar a ser la literatura en el conflicto armado, principalmente irregular, pues tenemos como toda esta parte del conflicto, digamos, como todos estos papers seminales en la parte del conflicto armado, en la parte de las nuevas guerras y de las negociaciones de paz. Tenemos la literatura que busca establecer como todas esas motivaciones en la parte del conflicto armado, pero tenemos también una parte en la que se busca establecer cómo son los órdenes y el comportamiento por parte de los grupos armados en el marco del conflicto armado colombiano. Y digamos que por otras ciencias, como la ciencia política y la sociología, la literatura es muchísimo más abundante. El marco en el cual pues, nos vamos a suscribir en esta parte es en dos. Una son las negociaciones de paz en el marco del postconflicto, y otra es la parte de órdenes y comportamiento estratégico. Así, digamos que en este ejercicio se eligió, digamos, como se llegó a una base de datos. Esa base de datos está conformada de diferentes fuentes. Se decidió acotar el periodo que se va a tomar de referencia es 1980 al 2016. Tiene información para 1.100 municipios. Esos 1.100 municipios tienen información a nivel de actor armado. Hay 4 actores armados, que son las FARC, el ELN, los paramilitares, el crimen organizado, y adicionalmente está también el Estado, que ocasionalmente puede cooperar con grupos que están compitiendo por imponer su control en los territorios. Pues esta base que se formó logra reunir más de 700 variables sociodemográficas, históricas, geográficas, institucionales, electorales, y están siendo tomadas del Centro de Memoria Histórica. La base de desplazamiento forzado está tomada desde Terridata, del DNP, la parte de cultivos ilícitos desde el Observatorio de Drogas y de Cultivos, y la parte demográfica de votaciones y gobierno de DataCD, que ofrece también una información muy valiosa municipal en el marco del conflicto. Entonces, ¿por qué el periodo de 1980 a 2016? Es porque en este periodo se reúnen el 95% de los homicidios del total del periodo. Entonces, digamos que creemos que si nos vamos a este periodo acotado, pues igual se logra recrear un poco como la dinámica, y logramos también tener un poco una explicación a lo que puede ser este gran pico de muertes que hubo en el país. La estrategia empírica que se utiliza es que vamos a utilizar unas técnicas de minería de datos principalmente para la visualización. Se va a recurrir al enfoque espacial. Vamos a hacer una clasificación de unos indicadores locales de asociación espacial, los LISA Cluster, para mostrar precisamente una dependencia espacial en el ejercicio de la violencia en el marco del conflicto armado. Y finalmente vamos a recurrir a unas cadenas espaciales de Markov para calcular unas probabilidades de transitar a otros estados, quizás estados más o menos violentos en el marco de esas clasificaciones que se lograron. Entonces, un poco la idea de disputa o de competencia entre grupos armados la podemos ver primeramente en estos dos mapas, en estas dos gráficas. La primera gráfica nos muestra, digamos, cómo ha sido el número de municipios que presenta coincidencia armada, coincidencia de diferentes actores, y el mapa nos muestra la coincidencia histórica con el número de actores.
Entonces, digamos, en este primer gráfico nos va mostrando que, digamos, hacia el 2000, 2001, al menos, digamos, un gran número de municipios presentaron una coincidencia armada. Coincidencia armada, basta con clasificar en que se ponga es una variable de conteo en la cual pone un 1 si el actor armado decidió ejercer un acto violento en el municipio y si simultáneamente se presentó otro de un actor diferente. Y si entramos a contar como esa coincidencia armada en todo el periodo, tenemos como resultado este mapa que nos arroja que al menos 17 municipios tienen registros entre 28 y 33 años de coincidencia armada de actores en la ilegalidad. Bueno, digamos que una vez desarrollar como toda esa parte de competencia entre grupos armados, lo que vamos a ver es cómo en los diferentes periodos que están previos y posteriores a un acuerdo de paz se terminan constituyendo precisamente como estos clústeres de violencia. Para ello vamos a recurrir a un agrupamiento. Ese agrupamiento son los periodos pre y post al acuerdo o a la negociación. Y adicionalmente se recurre a un índice de moral para tratar precisamente de llegar como a este aspecto de ubicación de violencia por parte del actor armado, para ver cómo se consolidan los clústeres. Acá vemos, digamos, un poco los resultados. Vemos como, digamos que todos los índices de moral resultan siendo significativos, lo cual admite el uso de la estrategia para lograr mostrar un poco la parte de expansión que se trata de abordar en la hipótesis. Y es muy importante mencionar, pues digamos que en este marco digamos en el marco de esos resultados, pues la hipótesis nula tenemos que es una distribución aleatoria en el espacio, que todas entran precisamente a rechazarse. En ese marco es útil o es válido poder usar el indicador de moral para tratar de evidenciar como este establecimiento de clústeres por parte de los actores armados, que es un poco lo que podemos ver en estos mapas. Hay 4 clasificaciones. Los municipios que nosotros vemos en rojo los vamos a llamar clúster de alta, que son municipios en los cuales se presenta un ejercicio violento en el municipio y su alrededor. En aquellos que aparecen con un azul oscuro, son municipios de un bajo ejercicio de la violencia, que se rodea de un bajo ejercicio de la violencia. Los municipios que presentan un azul un poco más claro son islas de baja, es decir, son lugares en los cuales hay un bajo número de ejercicio de la violencia, un bajo número de asesinatos, pues, para este caso puntual, y que se rodea de municipios que tienen un alto ejercicio del mismo. Mientras que estas islas que aparecen como rosadas son lugares en los cuales el municipio presenta un alto valor de la variable y se rodea de municipios que presentan bajo valor de la misma. Entonces aquí podemos ver un poco como pues posterior preliminar y posteriormente al acuerdo de paz, pues se empieza como a consolidar un clúster y precisamente nos habla un poco como esa estrategia de expansión que tenían ciertos grupos. En este caso podemos ver que si bien hacia 2012 digamos se lograron como establecer un proceso de negociación con las FARC, se llevó a un proceso de cese al fuego, por lo cual uno esperaría que es esta de acá, que precisamente entre el 2012 o entre el 2013 y 2016, pues ese ejercicio de la violencia se estuviera reduciendo considerablemente. Entonces, en el caso de las FARC, frente a destacar sobre el promedio en el ejercicio de la violencia, lo que se puede ver es que, digamos que de cierta forma, se logró una disminución de ese ejercicio por parte de este actor armado. Sin embargo, cuando nos vamos a otros actores armados, podemos ver que terminan consolidando como ciertos clústeres
de baja violencia o de alta violencia en diferentes partes del territorio. En el caso del ELN, la relación con el oriente del país ha sido muy estrecha y precisamente digamos que hay una zona, esta zona de Santander, del Catatumbo, termina siendo como muy destacada en el caso del ELN. Y digamos que posterior al cese de fuego con las FARC, ellos empiezan a adentrarse o empiezan a registrarse o a destacar un bajo ejercicio de la violencia en muchos más municipios, que nos habla precisamente de un proceso de expansión de esta guerrilla. Cuando vamos al caso de los paramilitares, en el caso de los paramilitares podemos ver, digamos, también como ese ejercicio empieza a expandirse. Sin embargo, hacia el 2013 ellos inician un periodo también de negociación que termina con el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2006. Y en ese marco, digamos que ya no hay más registros como tal de paramilitares en la base de datos, por lo tanto no recreamos el escenario posterior al 2006. Sin embargo, digamos que este acuerdo de paz lo que hizo fue como fragmentar la unidad de mando, entonces se crearon diferentes grupos pequeños, neoparamilitares, crimen organizado, BACRIM, pues digamos, como se les quiera llamar en ese marco de clasificaciones. Y lo que podemos entrar a ver es que entra a destacarse el crimen organizado un poco más en el escenario hoy en día. Este crimen organizado hasta el 95 estaba más que todo clasificado por carteles de Medellín, carteles de Cali, bueno, digamos con los diferentes carteles, pero ya digamos que empieza a migrar un poco más con unas facciones de neoparamilitarismo que terminan por consolidarse posterior al proceso de paz con las AUC. Y pues precisamente después del cese del fuego de las FARC y el posterior acuerdo, pues lo que podemos ver es que ellos empiezan a ocupar muchas partes del territorio. Algo que vale la pena resaltar es que digamos que los grupos armados, después de cada acuerdo de paz, entran a percibir el territorio como disponible. Y entonces cuando ellos entran a percibir ese territorio como disponible, entran a desarrollar una competencia por ello. Y en ese marco, pues lo que hace un proceso, pues de cierta forma parece es como lanzar esa señal de disponibilidad del territorio y los diferentes actores terminan organizándose en torno a él. Eso lo podemos ver digamos como en la actual gráfica. En esta gráfica podemos ver como esa evolución del número de municipios que están clasificados en los clústeres de alta violencia y de baja violencia. Y por ejemplo, podemos ver acá que este que está sombreado un poco con rojo, nos marca la trayectoria de aquellos municipios en los cuales tenían un alto ejercicio de la violencia los paramilitares y posterior el crimen organizado. Entonces digamos que podemos ver que se mantiene un poco como la tendencia entre estos dos, mientras que en el caso de las FARC pues entra a bajar porque pues, fueron este grupo que se asoció al acuerdo de paz en 2016, y en el caso del ELN es muy particular porque digamos que acá si bien ellos han reducido su presencia violenta, pues su estrategia de ejercer una violencia masiva, han empezado también como a desarrollar unas acciones un poco más de bajo nivel que los ha llevado precisamente como a consolidar su presencia en más municipios que presentan un bajo ejercicio de la violencia o una baja escalada, digamos, como violenta. Igual que con el crimen organizado. Ambos han aumentado su presencia en municipios. Entonces ya no se llega con esa violencia indiscriminada, sino que al parecer se llegan con estrategias un poco más sofisticadas. O bueno, no más sofisticadas, sino de más bajo perfil. A raíz de esa clasificación que tuvimos con los clústeres, entonces por cuestiones de facilidad, pues entramos a clasificar entonces cada uno de esos resultados. Los clústeres de alta son aquellos que eran rojos, los clústeres
de baja violencia son aquellos que estaban en azul oscuro, mientras que las islas de alta son aquellos que aparecían en rosado, y las islas de baja aquellos que aparecían en azul un poco más claro. Y en ese marco entramos entonces a calcular las probabilidades de transición a partir del uso de cadenas de Markov. Cuando se analiza, digamos, este ejercicio que se le dice clasifíqueme automáticamente todos los municipios, así destaquen o no destaquen del promedio, se puede ver que precisamente muchos de los clústeres o las diferentes clasificaciones son como persistentes en la medida en que su probabilidad digamos, en que cada vez se hacen más probables que existan o que permanezcan. Entonces, en ese marco, solo bajo digamos que bajo esa premisa que les comentaba, podemos ver que en una isla de alta violencia, recordemos que es el municipio, hay mucha violencia y alrededor no hay tanta, entra a ser significativo. Mientras que cuando este mismo ejercicio yo lo hago con una clasificación con un valor de significancia al 5%, lo que se entra a obtener es unos municipios que destacan por encima del promedio. Y cuando los municipios entran a destacar por encima del promedio, tenemos, por ejemplo, esta curva, que es la probabilidad de encontrar cada vez más clústeres de baja violencia, es decir, municipios que presentan una baja violencia por parte de un actor armado y se rodean de un bajo ejercicio de la violencia del mismo actor armado, que están buscando consolidar su clúster. Mientras que si vemos como que esas estrategias de alta violencia, de consolidar un foco de violencia que se rodea de mucha violencia, pues de cierta forma han bajado algunos puntos porcentuales esa probabilidad, que es esta línea roja que encontramos aquí pintada. Para validar, digamos, un poco como la idea de que hay un reacomodo de los actores armados, esto se tiene para diferentes actores, pero pues en este caso les voy a mostrar solo el caso de la FARC con el ELN, y es que cuando están los territorios, puede haber un territorio en el cual se presenta un alto ejercicio de las FARC, un alto ejercicio de la violencia por parte de las FARC, y se rodeado de un alto ejercicio de la violencia por parte del otro actor armado, en este caso el ELN. Lo que podemos ver en este primer gráfico es que digamos, como esos números de municipios entran a reducirse, es decir, como que digamos, como ese número de municipios entra a reducirse. Entonces digamos que ya no es una estrategia llegar con grandes estrategias de ejercer grandes actos de violencia masiva contra la población por parte de ambos grupos. Eso es cada vez menos probable. Sin embargo, si vamos a ver, en el caso de se va a las FARC, hay un bajo ejercicio de la violencia y puede rodearse un bajo ejercicio o un alto ejercicio de la violencia por parte de otro grupo armado, pues ahí sí, en este caso, del caso del ELN, nos presenta este comportamiento, y es que si hay una mayor interacción entre esos dos tipos de violencia por parte de estos actores armados. Cuando vemos la probabilidad de transición, nos dice, pues digamos que un escenario, un clúster de alta violencia, digamos, tiene una probabilidad baja de persistir. Sin embargo, si nos vamos a una isla de alta violencia, podemos ver es que es muy probable que un lugar donde las FARC ejercían un bajo nivel de violencia entre el ELN a ejercer un alto nivel de violencia en ese territorio, y digamos que en ese caso la población es creciente, perdón, la probabilidad es creciente. En ese entonces, pues digamos que nosotros podemos evidenciar como un poco algo del componente de exacerbación que se aborda en la hipótesis, y en ese marco, pues podemos clasificar como ciertos estados, principalmente. Pues digamos que en este primer ejercicio que les voy a presentar solo tomamos 2 años de referencia, es el año 1991 y el año 2016.
para ver es si con todos los acuerdos de paz que ha habido, esa probabilidad terminó presentando una variación positiva. Si es así, nos habla un poco de exacerbación de la violencia en unas clasificaciones muy puntuales. Si un clúster de alta violencia pasa a ser una isla de alta violencia, es decir, se me enfría el territorio, pero yo de cierta forma sigo caliente, por así decirlo, entonces se termina exacerbando la violencia, porque ahorita soy yo el foco de violencia en la zona. Mientras que si en mi municipio se ejercía un bajo ejercicio de la violencia y se rodeaba de un bajo ejercicio de la violencia, pero dentro de ser a estar en un municipio que se calienta, se empieza a presentar un alto ejercicio de la violencia, y yo también, pues también terminó como exacerbando ese ejercicio, y es lo que se puede evidenciar un poco en ese cambio en las probabilidades de transición. Ahora, digamos que con este trabajo lo que se plantea ver es cómo esa expansión territorial quizás está propulsando una competencia entre grupos armados, y digamos que esta competencia por grupos armados hace que haya una modificación, una transformación en todo ese ejercicio de la violencia, que termina precisamente llevando a una exacerbación, y ese proceso se vuelve persistente tras las negociaciones de paz, que logran dar una señal de disponibilidad a los grupos que entran a competir por el establecimiento de esos órdenes en el territorio. Entonces, básicamente también está, digamos, como pues, se prevé contribuir a la necesidad de diseñar unos acuerdos de paz quizás más incluyentes, que no solo se hagan con un actor, sino que se logren, digamos, como ampliar un poco más o negociar bajo estrategias diferentes, de modo que se permita generar una ocupación de los vacíos de poder que dejan esas negociaciones de paz por parte del Estado. Hay, digamos, como un mito alrededor, siempre decimos que esto es por ausencia estatal, pero también hay muchos territorios en los cuales el Estado siempre ha estado, pero ha habido una cohabitación del Estado con los otros grupos. Entonces, cuando el otro grupo se va, pues ahí se le lanza también la señal a otros grupos que pueden entrar a cooptar a ese gobierno local. Por lo cual, digamos que también hay un marco de exploración en esa vía. También este trabajo pues pretende dar como unas explicaciones alternativas a por qué el asesinato se ha vuelto más sistemático y focalizado, principalmente en el marco de ahora que vemos los asesinatos de los líderes sociales, que es, digamos, como esa nueva violencia. Entonces, esa nueva violencia visible, digamos que buscamos cómo contribuir en ese marco. Y se busca también cómo contribuir un poco, es como esas motivaciones que propulsan el movimiento y las estrategias de los grupos armados en el territorio, de ver cómo entran a competir entre ellos. Y es así en menor nivel, pues se plantea como hacer una pequeña contribución a la hipótesis sobre la delegación del monopolio de la violencia por parte del Estado. Frente a la explicación de por qué el asesinato se puede tornar un poco sistemático y focalizado, nosotros podemos ver que principalmente, bueno, digamos que en este marco de este gobierno se ha asumido un poco que tiene que ver con problemas en torno a la coca o rutas, digamos, que pues la ligan un poco más al narcotráfico. Sin embargo, cuando se entra a ver en un ejercicio de entrar a ver estos territorios que poseen drogas, coca principalmente, digamos que se entran a ver cómo es esa producción de coca, pues, o esas hectáreas sembradas de coca como proporción del territorio. Se tienen que hay algunos municipios que sí entran a ser destacados, pero no se tiene la explicación, digamos, que coincidan exactamente con lugares en los cuales ha identificado PREM que se están desarrollando la parte de asesinatos de los líderes sociales. Entonces, digamos que no todos coinciden, no todos esos lugares coinciden, y hay algo más que se está quedando por fuera del radar en esa explicación, que quizás con fumigación, por ejemplo, pues se puede como entrar a eliminar este fenómeno de asesinatos de los líderes sociales.
Quizás lo que está pasando es que ese acuerdo de paz o los acuerdos de paz, pues podría estar lanzando o generando un proceso de desorden de los grupos, y cuando hay ese proceso de desorden de los grupos hay que hacer respetar las reglas, y pues precisamente cuando hay que hacer respetar las reglas, se llegan como a ciertos mecanismos digamos como de ejemplificantes para la población. Entonces ahí quizás también pueda estar explicándose por esa parte el asesinato de líderes sociales. Es una parte de la hipótesis que todavía estoy explorando. Para esto, digamos que ha salido un documento muy bueno de Ana Arjona, que también busca explorar esa parte del asesinato de líderes sociales en entornos de desorden de grupos armados. Y bueno, digamos que en ese marco puede también como contribuir muchísimo a la estructuración de este documento. Entonces, finalmente, cuando entramos a ver, por ejemplo, los líderes sociales que están asesinando, ¿qué categorías son? Podemos ver que son de consejos locales, son grupos que históricamente han venido reivindicando sus derechos, indígenas, campesinos, víctimas del conflicto, comunidades negras, derechos humanos, LGTBI, profesores, estudiantes y en menor proporción también mujeres. Y entonces, pues lo que podemos ver en esta última gráfica, que nos trata de hablar un poco de esa discusión, es que los cultivos ilícitos no solo son los que exacerban la violencia, sino que hay otros factores que están orientados a propulsarlos. Entonces, muchísimas gracias. Y eso era lo que les tenía por presentar. Buenas, muchas gracias, Steven. Muchas gracias a todos. Queda entonces abierta la sesión de preguntas para interactuar con Steven. Yo me voy a atrever a tomar la palabra. Vos dijiste una cosa que es bastante provocadora, en el sentido de que genera mucha inquietud, mucho interés y mucha curiosidad. Para predecir el próximo conflicto y la próxima matanza, pues por así decirlo, no se necesita ir más allá de simplemente conocer las condiciones de lo que está pasando en el territorio, ¿sí? Hay unos trabajos muy interesantes de Querubín, de Vargas, de Ferguson, pues que se le conoce en la profesión, entre los colegas les llamamos los violentólogos, y ellos proponen una hipótesis de trabajo muy interesante que además logran contrastarla empíricamente, y es que una muy buena parte determinante de los conflictos es la existencia de, por un lado, renta, la posibilidad de derivar rentas criminales, y por el otro, la posibilidad de generar riqueza a partir de la misma dotación de recursos naturales, renovables y no renovables, de los territorios. Y les da unos resultados muy interesantes, ¿sí? Vos aportás aquí un trabajo muy interesante desde determinar estas violencias y estas probabilidades de violencias territoriales a partir de temas ideológicos, pero también aquí hay un matiz que proponen estos colegas, y es que no solamente es un tema ideológico, sino la posibilidad de derivar esas rentas, y la pugna es no solo entonces por implantar una u otra ideología, sino también por apropiarse de una mayor posible de esos excedentes y de esas rentas criminales. Creo que de alguna manera estos fenómenos, estos hechos están asociados, y desde ese punto de vista uno diría, hay un elemento que nos cuestiona aquí, es qué tan fácil vamos a poder hacer esa diferenciación entre la violencia que viene por el lado de la gente que le podremos llamar radicales de izquierda, o la guerrilla, o los paramilitares, o delincuencia organizada, porque en el fondo, si lo que notamos ahí es esa apropiación de esas riquezas y de esas rentas criminales, entonces no hay finalmente un elemento que nos permita diferenciarlos claramente los unos de los otros, ¿sí? Creo que habría que poner a dialogar tanto tu hipótesis de trabajo con esta otra hipótesis que cito, y tendríamos tal vez una propuesta o una explicación
no sé si más integral o más poderosa, o con unos elementos que permitan matizar unos y otros rasgos. Bueno, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. No, perfecto. Aquí yo ya anoté entonces para tenerlo en el radar. Eh, hace poco hubo en, pues creo que en la Universidad de los Andes lideró un panel. Precisamente estuvo hablando Ana Arjona, estuvo hablando Ariel Ávila, bueno, estuvieron diferentes personas que también trataban de evidenciar que hay, digamos, algo que se está quedando por fuera del radar, y que precisamente, digamos que puede estar hablando como esos nuevos mecanismos de violencia que están surgiendo en los territorios para apropiarse de rentas que, si bien no necesariamente están ligadas al narcotráfico, sí pueden estar ligadas a unas dinámicas más pequeñas, pero que sí vale la pena empezar a incluir en el análisis, porque eran, digamos, como aspectos que se había dejado como por fuera un poco de todo el análisis en el marco del conflicto. Cosas como, por ejemplo, incluso hasta el fleteo, o digamos como pues procesos de cuotas de vacunas, así sean de un bajo porcentaje, pues también sí estarían orientándose precisamente a esa potencial captura de grupos quizás de más bajo nivel, que son los que también están propulsando un poco ese ejercicio de la violencia. Voy a revisar el documento y lo tendré en cuenta para el documento final. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Les recuerdo a nuestros asistentes que sigue abierto el uso de la palabra por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o comentario con respecto a la conferencia que nos acaba de dar Steven el día de hoy. A mí me parece interesante, digamos, sobre todo porque se concentra, digamos, en el periodo, digamos, de más alta violencia. Yo te tengo una pregunta, Riasgos, Steven. La gráfica que señala sobre homicidios, ¿es todos los homicidios de Colombia o los homicidios que pueden asociarse de alguna u otra forma con el conflicto armado? Muy bien, no, esos son solo los homicidios en el marco del conflicto armado. Son aquellos que han sido identificados como en el marco del conflicto armado. Ok, sí, esa era la primera cosa. La otra cosa es esta, ve. Jane Robinson hace mucho tiempo, ¿cierto? Viene escribiendo, en todas cosas, escribió un artículo, digamos, como muy atractivo, que decía Colombia otros 100 años de soledad. Donde señalaba que la forma como se ejerce, digamos, el ejercicio político en Colombia, y lo decía en esos términos, antes que la FARC, antes que tal y cual, no era el problema de Colombia, ni esa idea, sino era la forma, digamos, cómo se relacionaba el ejercicio del poder político en Colombia entre regiones, entre territorios, era lo que estaba, digamos, era central para explicar las cosas colombianas. Entonces, yo no sé si, a mí me parece que cuando vas a mirar la hipótesis, digamos, del Estado y de la cesión, digamos, del monopolio de poder por el Estado, yo creo que eso entronca muy bien, digamos, como con lo que piensa Jane Robinson en ese artículo. ¿Por qué? Porque yo creo que digamos, uno ubica, como economista podría decir, bueno, ¿es un problema de función objetivo o es un problema, digamos, de restricción presupuestaria? ¿Sí? Normalmente, digamos, hay gente que dice que el Estado no tiene la capacidad suficiente debido a la restricción presupuestaria para llegar a esos nuevos territorios. A esos territorios, digamos, que van dejando grupos, etcétera, entonces no tiene esa capacidad para llegar allá. ¿Sí? Pero yo creo, digamos, que antes que eso, hay que buscar más que todo en la función objetivo, es decir, planteándolo en esos términos, es decir,
cuál es la cosa, digamos, de economía política en el ejercicio, digamos, del poder en Colombia, que hace, digamos, que los procesos de paz lleven, por ejemplo, a otras olas de violencia. ¿Tú has visto, digamos, en otros países eso? Yo no sé, digamos, si uno podría comparar con algunos países, digamos, donde las negociaciones, digamos, de un conflicto armado, las negociaciones de paz, han generado una ola posterior, digamos, de violencia, y si esa ola posterior de violencia ha sido transitoria o ha permanecido en el tiempo como Colombia. Entonces sería bueno, digamos, hacer como esa comparación. Mostrar, digamos, qué países han tenido como esa dinámica, digamos, de Colombia, sobre todo en este periodo, digamos, que va de 1980 hasta más o menos 2004, mediados de la década pasada. ¿Sí? Porque después yo lo que observo, digamos, es una caída, digamos, de eso en primer lugar. Mirar como las cosas más de función objetivo ligadas a los problemas de economía política en el ejercicio, digamos, del Estado y de la cosa en Colombia. Muy bien. Ese sería, digamos, como un punto. Y el otro es lo siguiente. Yo no sé si es por falta de cifras o cosas por el estilo, pero lo que veo por tus comentarios, por lo que más o menos me he enterado por algunos documentos, es que si te observas, digamos, en los procesos de paz, estaban concentradas la violencia sobre militantes, digamos, de los grupos que se desmovilizaban o que llegaban a un acuerdo, digamos, de paz con el gobierno. El caso, por ejemplo, de la masacre de los Esperanzados, ¿sí? El caso, digamos, de los exterminios de la UP, etcétera. Ahora, yo lo que veo es que además, digamos, de eso, además de las muertes de los desmovilizados, se está anexando también otro tipo, digamos, de actores que están siendo, digamos, asesinados, digamos, en esos territorios. Hay como un cambio en la naturaleza. Anteriormente uno decía, no, la UP, los Esperanzados, la corriente de renovación socialista, etcétera. Ahora uno lo que ve, yo no sé si es por la mayor disponibilidad de cifras o por la mayor información, etcétera. Ahora uno ve no solamente los que se han desmovilizado de la FARC, sino gente que, como se dicen, son líderes sociales y que están actuando, digamos, no ligados, digamos, como a la militancia, ¿sí? O a la simpatía con el grupo desmovilizado, o con el grupo, digamos, que llegó a acuerdo. Hay como un cambio de esa naturaleza de la violencia. Yo no sé, digamos, si es por producto de cifras o si ha cambiado esa naturaleza, digamos, de la violencia. Perfecto. Entonces, ahí, pues, muchas gracias por los comentarios. Primero que todo, digamos que voy a revisar bien el documento de Robinson de Colombia de los 100 años, 100 años más de soledad. Me parece muy interesante y creo que sí aportaría mucho a la parte de la hipótesis del Estado. Hay un documento, digamos que también trata de ver un poco ese aspecto, es el de Ferguson y Vargas, se llama La necesidad de enemigos, que trata de ver cómo ciertos partidos políticos terminan beneficiándose por la existencia del conflicto en unos territorios muy puntuales. Ellos exploran eso también a nivel de partido político y a nivel de candidato. Y creo que la mezcla entre esos dos documentos sin duda sí ayudarán a tener una hipótesis más fuerte en ese marco. Frente a la parte de violencia, digamos que, pues digamos, frente a la parte de que la violencia se ha venido como ya desviando un poco a la parte de los militantes, digamos que estoy viendo, a ver, digamos, si las cifras así lo permiten evidenciar, y es que el proceso de paz, digamos que cuando hay un orden, un orden entre grupos, es decir, como cuando el grupo está ejerciendo como su control normal del territorio, digamos que de cierta forma las reglas están claras y se entiende que si la población no coopera con el grupo armado, digamos, entra a ser precisamente como el nuevo objetivo del grupo armado. Lo que entra a ser el acuerdo de paz
es que nos genera como un desorden en el territorio, y es un desorden es porque las jerarquías en el dentro de los grupos armados no están claras cuando hay un proceso de paz. Entran precisamente a haber rencillas internas, a haber procesos de separación, eso genera, digamos, como que los grupos terminen desuniéndose y logren como consolidarse cada uno en, digamos, como sus liderazgos en los territorios. Y vemos que cuando el proceso de paz ha culminado y el grupo armado, digamos, el grueso del grupo armado se ha retirado, los otros grupos armados al parecer están llegando al territorio y empiezan a focalizar la violencia es al cumplimiento de sus reglas. Es decir, por ejemplo, eso pasaba mucho bueno, está pasando en Putumayo, que en Putumayo, después del proceso de paz, hubo como 20 meses más o menos de relativa tranquilidad, pero después de esos 20 meses empezaron a llegar grupos de diferentes lados y en ese, digamos que empezaron a querer reemplazar el orden violento, o bueno, no el orden violento, sino el orden pues que se había instaurado ahí, que había instaurado el actor armado que estaba antes, que eran las FARC. Y de cierta forma ellos llegan con otras reglas, y esas reglas, al no cumplirlas, entonces tienen que ser, pues, digamos, como se muestran como estos eventos de violencia significativa o digamos como ejemplarizante, para mostrar que las nuevas reglas se deben respetar. Quizás por eso es que ahorita las masacres, que si bien no entramos a ver las masacres de 150 miembros o 150 personas de una sola, sino que entran a ser ya un poco más reducidas en número, pero igual entran a ser unos crímenes que lanzan un mensaje, podría así estar explicando es que, digamos que de cierta forma, los líderes sociales son personas que sobresalen en los territorios por defender ciertos intereses que están ligados a la población civil. Y en este nuevo contrato, pues digamos que la población civil no está dispuesta a ceder tanto y el mecanismo de castigo ejemplarizante podría llegar a ser ese, digamos, ese ejercicio de la violencia un poco más, digamos, de bajo nivel o sistemático y de bajo nivel, para hacer que esas reglas se cumplan. Y quizás por eso es que se ha desviado un poco más de los militantes de los partidos políticos. Pues digamos que es algo que todavía está en construcción, pero creo que esa podría ser como un poco la idea de lo que podría estar pasando. Y una sugerencia, ¿por qué no? Es decir, yo me imagino que tienen dificultad, pero ¿por qué no completas, digamos, como la serie hasta lo más reciente? Es decir, estoy pensando, digamos, que a partir del 2018-2019 esta curvita ha empezado nuevamente a subir, ¿sí? Tengo como esa impresión, ¿sí? Esta curvita, digamos, ha empezado nuevamente a subir y eso, digamos, permite como explorar mucho más la hipótesis, digamos, como del ejercicio, digamos, de la política, como probable hipótesis, digamos, también digamos, de la explicación de esas cosas. ¿Sí? Completar las cosas, ¿sí? Porque uno lo que se observa, digamos, por la prensa es que el número de masacres actualmente, comparado con un periodo similar anterior y de años anteriores, ha aumentado. El número de gente, digamos, involucrada también. El asesinato de líderes sociales ha aumentado también, etc. Es decir, como mirar esa nueva dinámica que se está generando en los últimos 2 años. Perfecto. Voy a tratar de digamos, como completarse un poco más la historia, porque para ver quizás lo que ha ocurrido con el acuerdo de paz con las FARC, pues sí sería como muy interesante. Ahí el problema ha sido que básicamente el Centro de Memoria Histórica dejó de actualizar la cifra. Ajá. Pero entonces quizás fuentes alternativas sí permitan también como reconstruir y
digamos, como imputar también como, digamos, como las cifras a algún actor y que nos permita, sí, ver un poco más la historia completa. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ok, gracias a vos, interesante la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, viejo Renber. Y si nadie más quiere hacer el uso de la palabra, entonces creo que podemos dar por finalizada esta sesión. Steven, de nuevo, muchas gracias. Sigue siendo bienvenido, aunque te gradúes, sigue siendo bienvenido por estos lares, a presentar nuevos trabajos que tengas para compartir. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este seminario de hoy. Muchas gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad. Muchas gracias al equipo de UD@, que sin estos dos equipos de trabajo no sería posible este evento y esta reunión. Muchas gracias a todos y el próximo miércoles también tendremos seminario. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.